y vamos a estarla leyendo en la carta a Colosenses, a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, versículo 13. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Gloria a Dios. Amados hermanos, queremos antes de comenzar a la oración, hablar esto que es de tanta importancia, unos minutos, porque descuidar esta parte estorba la oración. Usted sabe que hay cosas que estorban en la oración. A veces nos vamos así como corriendo a hacer las cosas desesperadamente y no nos detenemos a escuchar lo que Dios nos está indicando para entonces Él proceder a darnos aquello que le pedimos. A veces hay oraciones que tienen estorbo. Hay ciertas actitudes, ciertas prácticas que nosotros realizamos, muchas veces consciente o bien otras inconscientemente, creyendo que lo hacemos muy bien, pero no es así. A la vista de Dios no lo es. Por eso, antes de nosotros hablar con Dios, es bueno que evaluemos nuestra vida y veamos cómo yo estoy comportándome con mi prójimo, y si mi comportamiento en cuanto a lo que es mi prójimo no es conforme a la palabra de Dios ya establecida, ya escrita, entonces debo reflexionar urgentemente y venir a los pies de la palabra e instruirme conforme no a mi propio concepto, sino a lo establecido por el Señor en su palabra, que es ese manual de vida para nosotros vivir agradándole a Él. Lo escrito, escrito está. Y para que en nuestro interior corran ríos de agua viva, es necesario servirle a Dios como lo dice la Escritura. Aquí el apóstol Pablo da una enseñanza muy bonita acerca de soportarnos unos a los otros. Y esto es algo que todo ser humano debe ponerlo en práctica. Por no tener la capacidad de soportar al prójimo, al más cercano, se han roto bonitos matrimonios, se han destruido, hermosas empresas, se han dividido hermosos ministerios o bien sea iglesias, por no soportarnos unos a otros. Algunos están 7 pies bajo tierra y otros están en la cárcel. Esto es algo que el ser humano debe aprenderlo y tiene que ponerlo como parte del día a día, porque donde el hombre fue creado para vivir en sociedad, para relacionarse, nos relacionamos unos con otros y nadie es igual que el otro. Usted tiene sus manos, mire sus manos, tiene 5 dedos, así somos nosotros, diferente. Cada ser humano es diferente. Nadie es igual a otro, hermano, ni en su forma de ser, en su forma de actuar. Y nosotros debemos estar claros con esto para aprender a sobrellevarnos, para poder estar en comunión con Dios. Yo tengo que ocuparme y preocuparme también en estar en paz con mi hermano. A veces andamos como carros chocones y esto no está bien.
Este consejo que se le da a los hermanos en Colosa, la iglesia de Colosenses, es bastante directo y claro, y el apóstol Pablo está enfocando la importancia que tiene el soportarse unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y es que debemos estar claros de que nosotros somos parte de la iglesia visible del Señor. Por ejemplo, me convertí a Cristo, formo a ser parte de una iglesia, me congrego en esa iglesia, tengo un pastor, pero dentro de esa iglesia ninguno son iguales. Es posible que dentro de esa congregación hayan personas de la misma familia, 5 o 6 de una misma familia, pero no todos lo son. E incluso esos miembros de esa misma familia, ninguno son iguales. Todos son diferentes. Todo el ser humano es diferente al otro. Tú no eres igual a tu hermano no es igual a ti. No todo el mundo va a ser igual en cuanto a su devoción con Dios. No todo el mundo va a decir aleluya de la misma manera. No todo el mundo va a ser puntual como los demás, o como tú o como yo. Entonces, cuando entiendo que fui creado por Dios para vivir en sociedad, no puedo dedicarme a vivir solo. Entonces, tengo que tener pendiente y claro de que mi hermano no será nunca igual que yo. Ahí yo llego a soportarlo, ahí yo llego a entenderlo y a perdonarlo. Y la palabra del Señor es clara: sopórtense unos a otros. Sopórtense. Esto es algo a lo cual muchos no estamos de acuerdo. No queremos soportarnos unos a otros. Y la palabra de Dios tiene muchos versos bíblicos que hablan acerca de esto, de el soportar a otra persona. Y por algo el Señor así lo dejó establecido en su palabra, y no es para que nosotros lo ignoremos, sino para que nos ocupemos de esto. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Ni siquiera está dejando a opción personal la manera que yo debo perdonar, sino que está diciendo el apóstol: de la manera, si tú tienes una queja contra tu hermano, que es probable que cada quien tenga algo que decir del otro hermano. Si tú tienes una queja contra tu hermano, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo con él. ¿Y cómo Cristo nos perdonó? ¿Quiénes éramos nosotros? Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Éramos iguales a los demás, atados por el diablo, que donde quiera que Satanás nos dijera que fuéramos, íbamos, que hiciéramos esto, lo hacíamos. No estábamos mirando a Dios, no nos interesaba a Dios, y todo lo que hacíamos era contrario al reino de Dios. Sin embargo, Cristo no le importó ese pecado o esos pecados, lo tomó y lo llevó a la cruz, y por ti y por mí él fue condenado, fue clavado en la cruz del Calvario para comprar nuestra salvación y para el perdón de nuestro pecado. Entonces, cuando yo tengo queja contra mi hermano, eso es lo que quiere enfocar el apóstol Pablo. Yo debo recordar a Cristo y la manera que Cristo vio a la humanidad y la perdonó. Hermano, uno éramos ladrones, otro éramos mentirosos, envidiosos, fornicarios, delincuentes, que cuántas cosas. Y Dios nos ha perdonado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Asumir una posición directa, asumir una posición y mirar a Jesús. A mirar a Jesús. Yo soy parte de una iglesia, me congrego en una iglesia. Yo tengo que estar claro que no todo el mundo va a ser como yo. Mire, hay gente que le gusta que le digan usted. Y si le dicen tú, se ofenden. Pero hay otros que le gusta que le digan tú, que lo tuteen.
Hay algunos hermanos que les gusta que le digan Dios te bendiga. Hay otros que dicen Dios te bendigo. Hay unos que dicen aleluya duro, hay otros que no dicen. Entonces, ¿qué vamos a son ejemplos? ¿Qué vamos a hacer cuando estamos viviendo y conviviendo en la iglesia, por ejemplo, con personas que son de esa manera, que son diferentes a mí? Soportarlo, hermano. Hermano, si usted se quiere salvar y usted quiere agradar a Dios y usted quiere verdaderamente vivir una vida en comunión con Dios, usted tiene que estar dispuesto a soportar a su hermano, porque de la otra manera lo que va a vivir es condenándose. Cuando asumimos una posición, cuando asumimos dentro de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo una posición errada en cuanto a lo que es el trato con las demás personas y entenderlo, estamos entonces desobedeciendo la palabra de Dios. Yo no puedo vivir teniendo queja de todo el mundo. Hay gente que tiene queja de todo el mundo. Si trabajan en la empresa se quejan de todos los empleados. Si están en una iglesia se quejan de su familia, se quejan de su mamá, se quejan de todo, hermano. ¿Y qué dice el Señor? Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad. Olvídate de la falta de tu hermano y concéntrate a vivir la vida para la gloria de Dios y sopórtalo. Eso es lo que dice Pablo. Sopórtalo. No vaya a una iglesia a condenarse. Vaya a una iglesia a mirar a Cristo. A veces todo nos molesta, hermano. Somos gente como espinoso, como el cactus. Ese cultivo que se da por allá en la zona que tiene espina. Gente que por donde quiera que usted lo toque es una espina, hermano. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque yo tengo que esforzarme. Y yo tengo que someter eso a Cristo. Porque yo quiero verle la cara a Cristo un día. Yo quiero vivir la eternidad en la presencia de Dios. Y yo no puedo dejar que por mi mal carácter o por la forma que me criaron, porque eso es otra. Cada quien es como lo criaron en su casa. Y cuando todo eso se junta hay problemas. Pero si conocemos a Cristo, ¿qué sucede? Yo voy a soportar a mi hermano. Soporta a tu hermano. Sopórtalo. Nadie va a ser igual que tú. A ti te dieron una buena educación, un aplauso por eso. Pero quizás aquel hermanito que llegó no tuvo la oportunidad de tener un padre que le diera una mala educación, habla duro. Sopórtalo. Sopórtalo. O tú fuiste a una iglesia, nadie fue a una iglesia. Hay gente que cree que va a la iglesia y que va a encontrar allí una nube blanca. Todo como yo espero que sea. Usted va a encontrar allí gente de diferente cultura, diferente forma. Usted tiene que soportarlo porque usted no va a la iglesia a irse al infierno ni a condenarse. Por eso, hermano, tenemos que asumir una posición. Cristo ignoró los pecados de nosotros. ¿Tú sabes lo que Cristo hace contigo y conmigo? No importando que tú hayas sido un delincuente, un sicario, y tú te arrepientes, entonces Cristo ya ignoró el pecado y te perdona. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo que asumir, entender eso y luchar para soportar a mi hermano. Porque si no me voy a condenar. Y dice la paz, y dice, sobre todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, si tú te pones a observar y te dedicas a buscarle la falta a todo el mundo, se la va a encontrar hasta a mí, hasta aquel, al pastor, al obispo, al profeta, al apóstol, porque todo el mundo tiene una falta. Y si tú te dedicas a buscársela, se la va a encontrar. Ahora, yo no tengo que asumir una posición de andarle buscando la falta a mi hermano. Cuando yo descubra una falta en mi hermano, si quiero agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo voy a ayudar a mi hermano en su falta, lo voy a entender y lo voy a soportar. Pero a veces hacemos todo lo contrario. Y entonces venimos a orar. Mire, si usted no soporta a su hermano, sus oraciones tienen estorbo delante de Dios. Tienen estorbo delante del Señor. Porque a veces se torna la misma iglesia un ambiente hostil, angustioso. ¿Sabe por qué? Porque no nos soportamos unos con otros.
Por eso dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. O sea, agradezcan que Dios a ustedes lo perdonó y déjense de estarle tirando los trapitos al sol a todo el mundo. Y ámense, vístanse de amor, vístanse de amor. Hermano, el que entiende el perdón, perdona. El que entiende verdaderamente que no valía, que no tenía valor y que Dios le dio valor, le valora a su hermano aunque tenga falta. Todos tenemos falta, hermano. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. A veces asumimos una posición de creernos perfectos. Y cuando tenemos la oportunidad de tener un micrófono en la mano, latigamos al otro, le sacamos sangre porque creemos que el que lo va a cambiar es uno. No, es Dios. Y debemos asumir una posición de amor con mi prójimo. Mateo capítulo, la palabra de Dios lo dice en reiteradas ocasiones. Yo tengo que preocuparme en estar de acuerdo hasta con aquel que no le gusta ponerse de acuerdo con otro. Pero tú sabes por qué a veces estamos matando unos con otros. En quisquilla. Hablo en un lenguaje bastante aterrizado porque es importante que nos entendamos porque Cristo viene. Entonces, ¿por qué a veces estamos enquisquillados con todo el mundo? Porque hemos asumido una posición de creernos perfectos y se nos olvida que Cristo, no le importó, Él siendo el perfecto de perfectos, no le importó ser igual que Dios y asumió tu pecado y te perdonó y lo botó para allá, para el fondo del mar y no se acuerda jamás. Hermano, el Señor no quiere contienda dentro de su pueblo. Las contiendas dentro del pueblo de Dios son pecado. No contienda con la gente ni por cuestiones de doctrina, ni por nada. Deja que sea Dios que trate con el otro. Y soporta lo más que pueda. El Señor lo dice en reiteradas ocasiones. El apóstol lo dijo ahí, si tiene queja contra tu hermano, perdónalo. Te pisó el pie, perdónalo. Te miró mal, perdónalo. Te habló mal, perdónalo. Te voltea la cara, perdónalo. Ve y dale un abrazo y vence con el bien y el mal. Sí. Es que la palabra del Señor así lo dice. La Biblia lo dice, hermano. El Señor no quiere que nosotros asumamos una posición de queja de todo el mundo, una queja de todo el mundo. Tanto Santiago, o bien el apóstol Pablo a través de la carta enviada en Colosenses, como Santiago hacen referencia a esto. Santiago dice, hermano, Santiago 5:9, no se quejen unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Santiago estaba diciendo, deja de estar mirando la falta de tu hermano, para entonces, usted sabe que hay gente, hermano, que están a tu lado y te miran con el rabito del ojo, pero es buscando la manera, ¿sabe de qué? De encontrar una falta para después irse a cuchichear, a hablar con el otro. Y eso no es de Dios. Aunque usted dure una hora orando, sus oraciones no le van a pasar del techo. A veces nos quejamos de los diáconos, nos quejamos del anciano, nos quejamos del pastor, nos quejamos de los hermanos de la iglesia. Y siempre estamos diciendo que el otro no tiene visión, y que no es por ahí, y que no es por aquí, y queja, y queja, y queja. Tú y yo no fuimos llamados a una iglesia a estar en eso. Nosotros no fuimos a la iglesia a eso. La salvación es individual. A veces estamos formando hasta grupitos y quejándonos hasta del que está predicando. Hermano, hay gente que se queja de todo, que son insoportables, que usted no quiere ni tenerlo cerca, porque de todo es una queja y usted tiene que quitárselo del lado, porque fácil lo conducen a su situación y lo arrastran al infierno. Se quejan del mensaje, si el mensaje fue largo, si el coro duró mucho. No puede ser.
Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Lo que está diciendo aquí, que deje de estar mirando tanto la falta de tu hermano y que si la ve no te ponga a estar hablando, porque un día tú vas a ser juzgado también, porque tú tienes falta y yo también. Dios no se agrada de esto. Entonces vienen los conflictos. La Biblia prohíbe la queja, hermano. Es una debilidad espiritual. Cuando asumimos esa posición de ser quejumbrosos y de siempre buscarle el lado malo a las cosas, no estamos espiritualmente. Es una debilidad espiritual. Y eso ofende a Dios. Eso ofende porque ahí viene la crítica. Y lamentablemente muchos de nosotros hemos asumido esa posición dentro de las iglesias y por eso nuestra vida espiritual no sale, no crece. Por eso el mundo espiritual en nosotros a veces está cerrado porque lo criticamos todo y nos quejamos de todo el mundo y de todo tenemos algo negativo que decir o algo malo. El Señor no quiere eso. Si tú tienes una queja contra tu hermano, preséntala a Dios. Si tú tienes una queja contra tu iglesia, preséntala a Dios. Si tú tienes una queja contra un líder de tu iglesia, preséntasela a Dios. Si tú tienes una queja contra tu pastor, preséntasela a Dios. O llama a ese hermano. Ora con él. Llama para destruirlo, para reconstruir lo que tú ves que está mal, pero no para destruirlo. Porque a veces asumimos una posición de criticar y de hablar de todo lo malo que vemos y destruimos a aquel que se está matando y esforzándose para hacerlo bien. Y el poquito de amor y fuerza que tiene, lo matamos. Eso pasa en las parejas de esposos. Hay esposos que son ogros. Se quejan. Y la mujer o el hombre siempre tratando de agradarlo y siempre quejándose y siempre enfocando lo malo. Eso desmotiva. Usted está siendo malagradecido. Déjese de quejar tanto de su familia. Déjese de quejar tanto de su esposo, de su esposa. Déjese de quejar tanto de su pastor, de su iglesia, de sus líderes. No se condene ni busque problemas, porque eso trae problemas. Vístase de amor, vístase de paz y usted verá cómo el mundo espiritual en su vida se va a abrir. La palabra del Señor es clara. El Señor no quiere que nosotros andemos teniendo problemas con la gente. En Lucas 12:58 dice, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Hermano, el Señor quiere que nosotros arreglemos todo conflicto. Eso de estar acuñando dolor y dolor y dolor y dolor y dolor contra otro, eso, usted no va a la iglesia para eso. No permita que su corazón se llene de dolor contra su hermano. Perdone. No permite que su corazón se llene de dolor contra su esposo o contra su esposa o contra sus hijos o contra sus familiares. Es muy triste cuando usted viene de una familia que donde su papá y su mamá lo criticaban todo. Y de todo el mundo tenían que decir algo. Eso es horrible. Esas cosas a veces se llevan a la iglesia, hermano. Y eso es un problema. Soporta. ¿Quiere verle a la cara a Dios? Soporta. Vístete de amor. Abre tu corazón y dile, Señor, ayúdeme a soportar cuando el hermano hace algo indecoroso, indebido. Hay gente que han optado por no ir a ninguna iglesia porque no soportan a nadie. Porque ellos se creen perfectos, hermanos. Mire, cuando asumimos una posición de perfección, nos quedamos en casa. Porque todos los errores de todo el mundo siempre lo estamos mirando. Usted no está soportando y como no soporta decidió quedarse en su casa desobedeciendo la Biblia. Soporta, porque a ti también hay cosas que hay que soportártela. O tú te crees perfecto, tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Yo como pastor no puedo asumir una posición de perfección y de ser una gente que no soporta. ¿Por qué? Porque a mí también hay que soportarme muchas.
Y a cada quien hay que soportarle, porque nadie es perfecto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dañado matrimonio? Hemos dañado relaciones familiares. Hemos dañado iglesia. Hemos herido pastores y líderes. Los líderes son muy heridos porque hay gente dentro de las iglesias que lo critican todo y se quejan de todo. Y usted se está buscando un problema con Dios. ¿Seguro? Yo lo digo porque una vez he visto muchas cosas de ese, he visto en los años que tengo en el Evangelio. Presidente de jóvenes diáconos, criticado, acabado, y ellos con el pecho en el agua y todo el mundo hablando en vez de ayudar. Usted va a una iglesia a ayudar, usted no va a hablar. Usted va a ayudar. Un líder, no importa, aunque sea el que corta la grama del jardín de la iglesia, lo que quiere es que tú lo ayudes, lo que necesita es que tú lo ayudes. Señores, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted nunca ha visto la mano dándole un golpe a la cara a propósito? No. Usted no sabe cuando usted se muerde la lengua con los dientes cuánto le duele. Así mismo duele cuando tú, que eres parte del cuerpo de Cristo, lo que te vive es quejando. Eso no es de Dios. Ora y soporta que Cristo viene. Ora y soporta a tu hermano para que tus oraciones delante del Señor no tengan estorbo. Y cuando vengas a la presencia de Dios, te presentes aprobado. Jesús habló de esto. Y con esta parte concluyo. Hablé de lo que dijo Pablo en Colosenses 3, versos 13 al 15. Hablé de lo que dijo en Lucas 12, Cristo. Y Santiago, que dice, no se quejen unos a otros. Santiago 5:9. Ahora es importante que veamos la información que recoge el evangelista Mateo. En Mateo capítulo 5 nos da una ilustración muy bonita acerca de lo que dijo Jesús. Señor Jesús hablaba bastante claro. Y nosotros debemos siempre mirar lo que dijo el Señor Jesucristo. No ignoremos lo que dijo el Señor Jesús. En la parte, hermanos, de cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a orar. Señor, enséñanos a orar. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo el Señor les ilustra la parte de el perdón y el soportar al hermano. No voy a usar a Mateo, sino a Lucas 11. Cuando Jesús fue y ellos le dijeron, enséñanos a orar, porque según lo que dice Lucas, estoy en Lucas 11, ellos se motivaron y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseña a sus seguidores. Jesús le dijo, cuando ustedes oren digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Y le dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. ¿De qué está hablando allí? De que cuando tú te presentes a Dios, esto es Jesús enseñándole a orar. Cuando tú te presentas a hablar con Dios, a Jehová el Padre, Cristo dio una ilustración de que de antemano tú tienes que tener resuelto cualquier espina que tú tengas en tu corazón contra tu hermano. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos a orar? ¡Ay, ayúdame! Pero hemos criticado al pastor, hemos criticado al líder de sociedad, de caballero, al diácono, al anciano. Hemos criticado a la iglesia, hemos murmurado de mil maneras y hemos volteado de mil maneras a la persona y lo hemos acabado. O hemos venido con queja o nos hemos quejado. Fulano me hizo esto, fulano me dijo, fulano me miró y venimos a orar. No, de acuerdo a esta oración y la información que da Lucas, a Jesús le interesa
Que aquellos que son guiados por Él, antes de orar, resuelvan cualquier problema. Y que tú no te hayas quejado, ni hayas discutido, ni hayas peleado, ni estés bravuconeando con tu hermano. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Hermano que me escucha, Jorge Vázquez, ¿estás tú perdonando a aquellos que te hacen mal? ¿O has asumido una posición de queja, de lamento todo el tiempo? Si he asumido una posición de queja y de lamento todo el tiempo y no le he pedido a Dios que me ayude a soportar, entonces mis oraciones tienen estorbo. Entonces Jesús te dice, perdona, arréglate. Amado hermano, el evangelio no es cualquier cosa. No lo es. Evite lo más que usted pueda tener problemas con la gente. Vístase de amor. Dígale, Señor, lléname de amor. Lléname de paz. ¿Cuántos no están en casa bravo? Bravísimo. Porque pelearon con un hermano. A veces por tontería, hermano. Ignorando que la salvación es más importante y que la comunión con Dios es más importante. Oh, hermano, esforcémonos en el nombre del Señor. La Biblia dice mucho sobre esto. La Biblia habla bastante de esto. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Cuando yo estoy lleno de queja de mi hermano, yo no tengo paz con mi hermano. Ese carácter que te impide soportar a tu hermano, entrégaselo a Cristo hoy. No nos ocultemos de un aleluya, de un gloria a Dios, de las emociones. Y entiende, hay gente que tiene cierto comportamiento a tu alrededor, que nosotros debemos de darnos cuenta el por qué e investigar por qué fulano se comporta así. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que se rompen las relaciones en los matrimonios. Porque a veces se casan dos que tienen, uno tiene un comportamiento y el otro dice, yo no te soporto. Pero mira, es posible que Dios te puso al lado de esa mujer o de ese hombre para que tú lo ayudes. Porque en su casa lo que le sembraron fue ese mal. Fue ese mal. Y tal vez Dios permitió que tú te casaras con esa persona para que tú le ayudes, para que tú le colabores. Y con el amor, tú vistiéndote de amor y de santidad, puedes santificarlo a él o a ella. Pero hoy en día lo que dicen, nos divorciamos. No importa que estén los niños, no importa lo que pase. Ese hermanito que tú le descubriste la falta, que tiene un mal comportamiento, antes de tú acusarlo y decir que está endemoniado, que es un hijo del diablo, un impío que no se somete, abrázalo y acércate y soporta su falta y ayúdalo, porque tú viniste a la iglesia a ayudar a otro y a ser parte del cuerpo de Cristo. Hoy en día hemos asumido una posición de cortar a la gente. Quítelo, quítalo, ponlo para allá, tíralo para acá. Pero a mí, mire, si vamos a quitar a aquel, a mí hay que quitarme también, porque toditos tenemos una. ¿Cuán importante es reflexionar, hermano? ¿Acaso eres tú perfecto? ¿Acaso soy yo perfecto? Único perfecto es Dios. Por eso esfuérzate en estar de acuerdo con tu hermano. Si depende de ti, que tú no colabores para que no haya paz. Colabora hasta el máximo para que exista la paz. Entonces va a fluir y el mundo espiritual se te va a abrir. Hay gente que tiene su mundo espiritual encerrado, no avanzan y muchas veces problemas con el prójimo que tienen. Odian, tienen odio, tienen rencor, son rencorosos. Y viven todo el tiempo con un rencor y 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 un rencor por todo. Eso no lo va a dejar a usted crecer en el evangelio. Eso no lo va a dejar a usted avanzar en el evangelio. Eso no lo va a dejar a usted avanzar en su salud. Se va a enfermar. Por favor, entregue eso a Cristo en este momento para que Dios detrone esa malicia, la quite y tú verás cómo tú vas a poder, va a fluir el Espíritu Santo en tu vida de una manera poderosa. A veces, hermano, es mejor ni hablar con la gente, porque hay gente que de todo el mundo tiene una queja en las iglesias. De todo el mundo tiene alguien que decir. Déjele eso a Dios y hable con Dios. Porque Cristo viene pronto. Si estamos esperando a Cristo, es importante
que frenemos la quejadera de unos con los otros y empecemos a soportarnos. Porque yo estoy seguro que a usted Dios le ama con amor. Vístase de amor, vistámonos de amor, que Cristo viene por su iglesia. Un día como hoy, quiero orar por ti.